Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Buen día. Nuevamente compartiendo con ustedes porciones de la palabra de Dios. Y en este momento, en este tiempo, vamos a tocar un punto que es eh, de suma importancia, es vital para nosotros los cristianos y que definitivamente pues se requiere de mucho tiempo para poder abordar este tema. Y este es la voluntad de Dios. Y como sabemos, hay algunas cosas que Dios nos ha dejado claras y reveladas conforme a su voluntad, ¿sí? Respecto a su voluntad. Pero hay otras que no ha sido así y resulta ser inentendible para nosotros en ocasiones la voluntad del Señor. Entonces, en ese contexto de que es inentendible y inexplicable en ocasiones para nosotros, pues el querer resumirla en minutos, pues es también imposible prácticamente. Entonces tocaremos nada más algunos puntos, voy a compartir con ustedes algunos puntos que el Señor ha puesto en mi corazón referente a su voluntad. La voluntad de Dios, amado hermano, definitivamente debe de ser, es de suma importancia, es imperante, ¿verdad? Para la vida de nosotros, los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, es soberana. Así como Dios es soberano, su voluntad también en nuestras vidas es soberana. Y lo que yo te puedo compartir referente a la voluntad de Dios es como lo dice en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fíjate, tan es así que el Señor Jesucristo, en, cuando le piden que les enseñe a orar, lo que conocemos como la oración modelo, esta incluye, le dice al Señor que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pues Él sabía que no hay nada mejor que poner las cosas en las manos del Señor y suplicar porque se haga su voluntad. Igualmente, cuando antes de que el Señor Jesús fuera entregado, él oraba a su Padre y también le decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, ¿sí? Es decir, que se haga tu voluntad. ¿Sí? Pero fíjate que esto es algo que en lo que continuamente patinamos, déjame decirlo así, los cristianos. ¿Sí? Y es que a veces nos concentramos más en saber la voluntad de Dios referente a cosas que no nos han sido reveladas, insisto, que ocuparnos de las cosas que Dios nos deja claramente en la Biblia, que son su voluntad, ¿sí? Esas a veces no las contemplamos. Y esto es porque en ocasiones, insisto, no es soberana la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino que es de más peso mi voluntad. O lo que ocurre en la vida de nosotros, sus hijos, todo ocurre conforme a la voluntad de Dios. Y a veces eso no nos agrada a nosotros. A veces la voluntad de Dios en nuestra parte carnal, en nuestra parte humana, no nos agrada. Incluso ahí podemos ver el ejemplo de Job. Job dice que el Señor, ahí lo describe, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios, conforme a su voluntad, permite que a Job le ocurran ciertas cosas que ahí vienen plenamente detalladas en el libro de Job. Y, y pues bueno, incluso Job se queja también delante del Señor, delante de Dios, se queja de esa condición.
pero esa es la voluntad. Y Job, lo que sí es que Job la acepta como tal. Y él espera, porque cree en Dios, confía en su voluntad, y él espera en Dios. Entonces, es aquí donde continuamente los cristianos podemos confundirnos en querer saber cuál es la voluntad de Dios para mí el día de mañana, para nosotros el día de mañana. Veo ahí luego motivos de oración y lo entiendo, de que los trabajos, que esto, que... A ver, hermano, la voluntad de Dios, insisto, es soberana y va a ocurrir, ¿sí? Entonces, no hay nada, ¿sí? Como descansar, ya lo vimos aquí con el ejemplo del Señor Jesucristo, descansar en las manos del Señor, confiando en su voluntad. Ya lo leímos, Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y algo en lo que meditaba hace un momento yo, fíjate, dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno, Dios es agradable, Dios es perfecto. En su voluntad Él manifiesta su esencia, su ser, sus atributos. Nosotros hemos creído en ese Dios soberano, todopoderoso. No debemos desconfiar de Él, sea cual fuere su voluntad, sabemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y fíjate, algo que podemos ver en la escritura, ahí en el Salmo 48, fíjate lo que dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Debemos de gozarnos, debemos de vivir con agrado esa voluntad de Dios, sea cual fuera, lo que sea que Dios permita, conforme a su soberana voluntad, debemos agradarnos en esa voluntad de Dios. Así es, amado hermano, debemos agradarnos en la voluntad de Dios. Dice aquí, es agradable, me ha agradado hacer tu voluntad. ¿Sí? Ahora, para, para poder entender, para poder discernir y sujetarnos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, esto también es un proceso, amado hermano, que requiere humildad, disposición, comunicación, comunión con Dios, como lo podemos ver en el Salmo 143, versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dentro de todos esos motivos de oración, amado hermano, que tú mandas por tu salud, por tu trabajo, por tu familia, por esto, por lo otro, por aquello, también puedes poner un motivo de oración y pedirle a Dios que te enseñe a hacer su voluntad. Un motivo de oración para cada uno de nosotros debería ser ese, como lo podemos ver aquí en el Salmo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Cosas importantes para el Señor, ¿verdad? Su voluntad. Enséñame, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Y aquí queda de manifiesto también la incapacidad del ser humano por hacer las cosas que Dios dice, esa parte humana que nos insta a hacer lo contrario, la concupiscencia. Por eso aquí el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Es un proceso, insisto, de comunión, de dependencia, de consagración al Señor. Y aquí mismo en ese versículo 10 del Salmo 143 dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es decir, debemos de pedirle
que nos enseñe a hacer su voluntad, debemos de pedirle esa guía. Él debe de ser nuestra guía para poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa que Dios ha dejado en claro de cosas que son referentes a su voluntad, como yo te lo comentaba hace un momento, es que Dios quiere que nadie perezca, dice la Escritura, sino que todos insten al arrepentimiento. ¿Sí? Esa es claramente, podemos ver la voluntad de Dios ahí. Fíjate, esto lo podemos corroborar aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claramente aquí dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, esa va implícita la voluntad de Dios, que todos insten, que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento que nos da salvación. ¿Sí? Esos son los puntos que podemos ver con claridad referentes a la voluntad de Dios, y te invito a que nos concentremos y nos ocupemos de ellos y no estar pensando, ¿verdad?, en qué será el día de mañana, qué voy a hacer, Señor, esto. Señor, lo que ocurre el día de mañana está en tus manos, ¿sí? Y que se haga conforme a tu voluntad. No puedo hacer, a ver, hermano, tú y yo no podemos hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Si algo es la voluntad de Dios, así tú y yo querremos otra cosa, no es posible. O sea, a veces incluso con la oración pareciera ser que queremos, como escuchaba yo por ahí que decían, a veces queremos o pretendemos o tenemos la idea de que le podemos así como que hacer presión al Señor y decirle, oye, no, la voluntad de Dios es perfecta, ya lo vimos. Dios es perfecto, Él no cambia, Él cumple su promesa, Él cumple su palabra, y lo que ya está conforme a su voluntad, así ocurrirá, amado hermano. Entonces, concentrémonos en esto que acabamos de leer, que toca al arrepentimiento. El arrepentimiento es parte del evangelismo, es parte del evangelio, y pues bueno, la voluntad de Dios también es, como lo dice en Mateo 28:19, pues que tú y yo vayamos y prediquemos el evangelio a quien no lo conoce. Mejor hagamos la voluntad de Dios, pidámosle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad y procuremos vivir sujetos y agradarnos de esta voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Bien, amados hermanos, pues espero te sea de utilidad y nos vemos la próxima. Dios les bendiga, hasta luego.